Hermanos, que Dios nos bendiga. En esta noche les agradecemos que estén nuevamente aquí reunidos con nosotros en una reunión más de la iglesia, reunida en el nombre de Cristo. Este es la Academia de Discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Casa de Restauración Betel, en su currículo Formando un Pueblo. Las reuniones del mes de febrero de este año 2021 van a estar dedicadas al estudio de el hombre, el tema de el hombre y hoy el pecado del ser humano. Hay dos principios que reciben énfasis en la Biblia. Estos dos son la santidad y su opuesto, que es el pecado. La primera podríamos decir que es la moral correcta. Sobre el segundo podemos decir que es el error moral. También vamos a encontrar más adelante que la traducción de la palabra utilizada para describir pecado se refiere a un error fatal. Hoy vamos a hablar de amartiología. Ese es el término que proviene del griego para referirnos a el pecado del ser humano. Desde la reunión anterior decíamos que cuando hablamos del hombre y de la mujer como género, es conveniente que nos veamos en el centro de esa reflexión, de esa conversación. Es decir, que cuando decimos que el tema de hoy es el pecado del hombre, nos referimos a nosotros, hombres y mujeres. Podemos incluir nuestro nombre en las afirmaciones que vamos a estar haciendo hoy. Es nuestra experiencia. Estas reflexiones que vamos a estar haciendo deben referirse a nosotros y a nuestra experiencia frente al pecado, a la prueba, a la tentación. La buena noticia es que igualmente cada vez que hablamos de victoria sobre el pecado, hablaremos de nosotros por la gracia de Dios. Vamos a hablar de nuestra experiencia y cómo Dios nos rescató a nosotros. La intención es que las personas que nos escuchan entiendan que hay una manera de salir del dolor y de la angustia que produce el pecado. Otra forma de decirlo, podemos hablar del pecado desde el lado de la condenación, que es la que viven las personas que aún no han encontrado un Salvador, o desde el lado de la victoria sobre el pecado. Hoy vamos a hacer énfasis en esa victoria sobre el pecado. Todos hemos vivido y sufrido el dolor que causa el pecado. Hay ocasiones donde las personas se reúnen para estudiar teológica o filosóficamente el significado del pecado. Pero hoy, en esta reunión, puede ser útil que pensemos en la experiencia que vivimos en la vida diaria. Es ver el pecado desde el punto de vista práctico. Hay espacio y hay momentos para el punto de vista teológico o filosófico, pero hoy queremos hablar del punto de vista práctico. Todos sabemos lo que es el pecado, igual que sabemos cuando sentimos dolor. Nadie nos tiene que enseñar. Aunque no podamos redactar una definición de ese dolor, yo no lo puedo explicar o describir, pero sé que me duele. Así ocurre con el pecado. La experiencia del pecado la sentimos. La congregación de la iglesia en la Casa de Restauración Betel existe dentro del plan de Dios para brindar oportunidades, para restaurar. La Academia de Discipulado y su currículo Formando un Pueblo enseñan el amor y la misericordia de Dios, que es nuestra victoria. Lo que deseamos aprender y enseñar tiene un propósito práctico y cuando hablamos de pecado es necesario identificar y evitar enseñanzas que establecen una fórmula donde pecado es equivalente a condenación, sin tomar en consideración el plan de salvación provisto para nosotros por Dios por medio de su sacrificio. Las personas que hoy nos reunimos en el nombre de Cristo hemos sido imputados de esa salvación.
se nos declaró salvos, aunque nosotros no teníamos mérito para lograrlo, pero la sangre de Cristo es la que nos asigna esa condición de persona salva. Esa es la victoria sobre el pecado. El pecado no es un hecho o un acontecimiento que ocurre por suerte. No es un evento que surge sin nuestra decisión o sin nuestra participación. No es un accidente que nos ocurrió a todos y del que todos fuimos víctimas inocentes. No es que nosotros recibimos por una herencia el pecado de Adán. Esa herencia incluye nuestra decisión o determinación. De no ser así, seríamos inocentes. En Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Énfasis en esa frase, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. ¿Y qué es el pecado? La forma más simple de definir la palabra pecado es cualquier transgresión, cualquier violación de la voluntad revelada de Dios, ya sea en condición o conducta. Cuando lo miramos con cuidado, vemos que falta algo en esa definición. La primera definición se enfoca más en los actos, creando en realidad el Espíritu Santo nos revela que todo lo que hacemos y pensamos que no está conforme a la santidad y el amor de Dios son resultados de la ignorancia y la falta de convicción en Cristo, el no reconocer a Cristo. El pecado no se limita a la transgresión o violación de la voluntad de Dios. El pecado incluye la falta de conformidad con su voluntad, que es una violación pasiva. No hice nada. Usualmente hablamos de pecado cuando hacemos cosas, una violación activa. ¿Qué es lo que establece el Espíritu Santo acerca del pecado? Para aclarar este concepto, vamos a ver lo que dice la Biblia en Juan 16:5. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Continuamente vemos y escuchamos señalamientos acerca de conductas específicas, como si fuera una lista. La Biblia dice, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Ese es el pecado. Las conductas que podamos señalar luego provienen, surgen de ese hecho. El pecado es no creer en Cristo y todo lo que vive una persona que no cree en Cristo. La importancia de esto, que parece tan simple, se encuentra en el hecho de que es inútil hacer una lista de pecados que incluyan actos, pensamientos, actitudes o motivaciones. Todo lo que nos refleje la creencia en Cristo, eso es pecado. Las listas, los análisis dirigidos a determinar si un acto es pecado, responden a una visión legalista, más parecida a lo que haríamos si fuéramos abogados y tratáramos de decidir entre conductas de pecado. Esa visión legalista responde a un celo o a un cuidado religioso. En Romanos 10:2, Pablo dice, puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios.
pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No es algo que hacemos con una intención de hacer daño, pero la intención no evita que el daño ocurra. Ese celo que menciona Pablo, esa intención de cuidar el evangelio, pero que no viene del conocimiento, no tiene una mala intención, pero el daño ocurre. Las personas que aún no conocen a Cristo verán la ley y el legalismo en lugar de ver a aquel que es el fin de la ley, aquel que cumplió toda la ley en su sacrificio, que es Cristo y su misericordia. Resumiendo, la visión legalista del pecado crea códigos o listas de conductas de pecado. La visión que el Espíritu Santo nos revela acerca del pecado establece que no creer en Cristo es el pecado. Esa visión legalista del pecado señala y enjuicia. Usa palabras que demuestran ese juicio, que dividen a las personas. Nos referimos a esas personas con unas palabras que los clasifican o los categorizan. Crea grupos de los excluidos y de los pecadores. Apunta a condenación. La visión del Espíritu Santo alienta a ver la salvación de todo dolor, de todo sufrimiento en Cristo. Apunta a un Salvador. La visión del Espíritu Santo respecto al pecado establece: ¿quieres no pecar? ¿Quieres no sentir el dolor del pecado? Cree en Cristo. Otra forma de verlo, nos preguntamos, una persona que mantiene una conducta moral intachable, que es caritativo, que es recto, una persona que no está en uno de esos grupos de pecadores que nosotros nombramos, ¿obtendrá la salvación eterna sin creer en Cristo? Existen razones en la historia para esa visión legalista del pecado que nos fue heredada o impuesta, que existe en nuestra sociedad y de la cual nosotros tenemos que percatarnos, darnos cuenta, identificarla. El cristianismo se desarrolló al principio dentro del Imperio Romano. En ese momento de la historia, toda la vida y la cultura era regida por las normas del imperio. Ese era el mundo del Imperio Romano. Eso incluía el idioma en el que se comunicaba todo, e incluía también el sistema legal que determinaba todos los asuntos de la vida. De hecho, el sistema legal romano es el que aún se usa en nuestro mundo y los términos legales aún se enseñan en latín. Las personas que estudiaron leyes en Puerto Rico fueron a la universidad y estudiaron el sistema romano de ley. La religión oficial del imperio adoptó al cristianismo y eso provocó una desviación de las raíces originales del cristianismo en aquellas personas que no tuvieron cuidado. Cuando el imperio adopta el cristianismo, hace una mezcla, una combinación de su vida, de su sistema y del cristianismo religión. Enfatizo religión para siempre establecer el cristianismo, el, ese, esa convicción de fe que nosotros adoptamos y por la cual vivimos, convive junto a una religión o a una institución humana. Y esa división siempre es dificultosa de identificar, siempre nos trae problemas, pero está ahí. Esa desviación donde el imperio impone a la religión cristiana su sistema legal, es el que nosotros adoptamos en la cultura occidental. Esos conceptos legales romanos
entran a la vida en todos los aspectos y en muchos casos entraron a la iglesia. Todo esto que les acabo de decir concluye en que el Dios Padre amoroso que me describe la Biblia, que me enseñó Cristo, del cual yo soy hijo, es sustituido por el Dios juez, el Dios Padre amoroso, es el que yo quiero enseñarle a las personas. No tengo ninguna instrucción en la Biblia de enseñar el Dios juez. Ese Dios juez no es el que yo enseño, aunque Dios, en su perfecta justicia, es el único capaz de enjuiciar. Y su Hijo, nuestro Señor, será nuestro juez. Estos son hechos. Pero el evangelio que nosotros enseñamos, ¿es el evangelio del amor o es el evangelio de la ley? Es el evangelio de del amor, el de la ley. Algunas personas lo enseñan con consecuencias que nosotros no deseamos. Cuando el sistema legalista fue entrando en la forma en la que llevamos el evangelio, la ley se volvió más importante que la persona. La ley, que fue creada realmente como una herramienta para mejorar la vida y el bienestar de las personas, se hizo más importante que la creación de Dios. El pecado se hizo igual, equivalente a condenación, en lugar de errar al blanco. Ese concepto de errar al blanco, fallar el blanco, en lugar de un error o errar el blanco, que es la palabra usada en la Biblia y que proviene del griego hamartia, esa palabra se traduce como error trágico o error fatal. Error. El concepto de error o fallo es diferente al de culpabilidad, porque los errores se pueden enmendar. Es como si me declararan convicto antes de darle oportunidad a mi abogado y al que va a pagar mi culpa, que es Cristo, de efectuarlo. El concepto de error o fallo es diferente al de culpabilidad. En el caso de nosotros pecadores, tan incapaces de enmendarlo, porque no lo podemos hacer, Dios nos hizo inocentes por su sacrificio. Yo pecador con oportunidad de ser inocente y salvo. Cuando enseñamos el concepto de pecado desde la definición de culpabilidad o condenación, desde el punto de vista legalista, despojamos al hombre, me despoja a mí y a la mujer de su bondad básica, la que Dios puso en mí cuando me creó. Se establece la culpa y la vergüenza como características principales y la imagen propia se convierte en una de inservible, de no estar a la altura, de no ser valioso. La descripción del pecado desde la culpabilidad, la descripción legalista del pecado, provoca que la condición del ser humano se reduce hasta despojar al ser humano de cualquier hilo de esperanza. Por eso es que hay personas que llegan a la conclusión fatal de que no vale la pena porque ellos son tan poco valiosos que no merecen la salvación. Y eso es terrible. La enseñanza del concepto de pecado como error o fallo permite el reconocimiento de un valor en todo ser humano que falla y explica la razón del sacrificio de Cristo para salvarnos. Dios nos ama y eso nos adjudica un valor que es la razón de la esperanza. La enseñanza del pecado como un error no quiere decir que el error es accidental. No es un error porque alguien obró fuera de mí. El pecado no es accidental. La decisión de conocer y creer en Cristo siempre le pertenece al ser humano. El no creer en el amor de Dios puede tener diferentes razones, pero siempre será una decisión humana decidir entre la satisfacción egoísta, individual, y la vida compartida en Cristo, donde la satisfacción ya no es individual, sino que es parte de la vida en Cristo.
Tampoco quiere decir que el pecado es producto de la existencia de la ley. No podemos pensar como abogados diciendo que si no existiera la ley seríamos inocentes del pecado. Esa es la visión legalista. En Romanos 7:14, versículo 12 dice: concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. El pecado por eso no es una lista de actos, de conductas, porque no actuar puede ser pecado. No estar actuando dentro de la determinación de Dios para mí es pecado. El pecado no significa condenación, lleva a la condenación. El pecado no es violación de ley, es algo más que violación de ley. Yo puedo, sin violar una ley, no actuar. Y eso, cuando Cristo quería que yo actuara, es pecado. El pecado es no creer en Cristo y no ser lo que Cristo quiere que yo sea. La consecuencia de no creer en Cristo, todo lo anterior ocurre. Muchas conductas que son malas, dañinas, pecaminosas. La consecuencia de no creer en Cristo, si no creo en Cristo, yo voy a incurrir en unos actos malos que se pueden incluir en una lista interminable. Si no creemos en Cristo, estaremos condenados a la muerte eterna. Si no creemos en Cristo, violaremos la ley de Dios, escrita en nuestros corazones. Más allá de las leyes escritas en papel, más allá de las leyes reveladas con la palabra, hay una ley escrita en nuestros corazones. En 1 de Juan 3:4 dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. En consecuencia, yo puedo decir que el que ha conocido a Cristo está libre de esa condenación. El pecado es no creer en Cristo y no ser lo que Cristo quiere que yo sea. Y esa pregunta nos tiene que dar vueltas por la cabeza, ¿verdad? Tiene que estar escrita al frente de nosotros. Yo soy lo que Cristo quiere que yo sea. El pecado es no creer en Cristo y no ser lo que Cristo quiere que yo sea. Ese es el hecho. Una persona que no cree en Cristo vive sin esperanza y sin frutos. Podemos ver podemos resumir esto en 4 puntos. En el Nuevo Testamento, Jesús describió la vida humana ideal como una vida de comunión con Dios el Padre. El pecado es la falta de esa comunión. En segundo lugar, Jesús rastrea el pecado, lo lleva, lo investiga hasta la motivación interna de los hombres. El pensamiento pecaminoso es lo mismo en términos de cualidad que la acción exterior. Si yo tuve la intención de matar, es lo mismo que haber matado. De este modo, Jesús profundiza de una gran manera en el sentido de la culpa, no solamente por los actos, sino por las intenciones. En tercer lugar, el modelo de vida de Jesús es la regla o es la medida de la obligación humana. Si yo quiero saber cuál es mi obligación en Cristo y en la vida de Cristo, tengo el modelo o la regla. En cuarto lugar, el modelo de vida de Jesús es el criterio para juzgar el pecado y la culpa. El pecado es una experiencia del día a día, es una experiencia constante en la mente o en la vida del ser humano. Nos hace indignos delante del Señor.
En Job, el Viejo Testamento 40, versículo 1 dice, el Señor dijo también a Job, corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende, que le responda a Dios quien se atreve a acusarlo. Entonces Job le respondió, ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. Dios nos hizo dignos y nos salva de la indignidad por medio de su sacrificio. Su vida pagó mi vida. El error fatal se puede rectificar si creemos en Cristo. Creer en Cristo no es complicado de entender, no es costoso, no es difícil, tan fácil como una rendición. Es una reacción instintiva, como es si yo me estuviera ahogando, agarrarme de un salvavidas. Así de instintiva, de simple es. Nuestra tarea consiste en mostrar el salvavidas a las personas sin añadirle legalismos o dogmas, sin ponerle condiciones para que se pueda agarrar del salvavidas. El pecado conduce a la muerte si la persona no cree en Cristo. Los podemos ayudar a creer. Nos gustaría estar entre los que irán a la vida eterna, los que creyeron. Creen en Cristo. Creer en Cristo se manifiesta en la vida. En Mateo 25:1 hay un pasaje tan fácil de entender, tan simple, tan evidente, que nos llena de esperanza y contesta cualquier duda. En el versículo 1 comienza diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros, como se separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel? Y no te ayudamos. Y él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nosotros hemos sido imputados de justicia, usted y yo. Esa es la victoria sobre el pecado. Vamos a terminar esta reunión, como siempre, exhortando a que estudiemos estos temas, que pongamos a prueba todo lo que hemos dicho hoy, que busquemos la aclaración en nuestra mente con la ayuda del Espíritu Santo de todas las dudas o las preguntas que nos quedan. Les agradecemos su presencia en la iglesia que está reunida en el nombre de Cristo.
Que Dios nos bendiga.